Bienvenidos a Cadena Nacional. Yo tengo la suerte, no, todos tenemos la suerte, el honor de estar por fin con José Ignacio Valenzuela, el Chasca Valenzuela, que está acá en nuestro país, con quien me ha tocado hablar muchas veces, pero todo ha sido telemático. Bienvenido, ¿cómo estás? Por fin pongo el resto del cuerpo. Exacto. Porque tengo de aquí cuerpo. para arriba. Tengo cuerpo. Que vienes, además, tuvimos la suerte porque viene durante 4 días, vive en Miami con su familia, o sea, se está sacrificando 4 días porque echa mucho de menos, ya vamos a ver, porque quiere presentar su libro Gente como yo. Es un libro que escribiste, esto fue un podcast inicialmente, y has venido 4 días a Chile dejando a tu hija, tu marido, y que eso te tiene medio como, ¿nunca te habías ido tanto tiempo? No. Estar sin tu hija, ¿no? Nunca me había ido, bueno, me había ido a México. Cuando hice Sara, ¿Quién mató a Sara? Y después hice Donde hubo fuego, se rodaron en México y yo era el showrunner de la serie, entonces tenía que viajar, pero claro, viajaba 2 días, 3 días y me las ingeniaba para volver rápido. Pero además eso sucedía cuando Leonora era más chica, entonces ahora es más ser humano, entonces ahora me llama por teléfono y me reclama porque no estoy, y papá, pero si estás trabajando, ¿por qué no estás trabajando acá? Me estoy enfrentando como a unas etapas nuevas, evidentemente, donde me reclaman y ella los viernes me tiene muy complicado porque los viernes ella en el colegio los llevan a una biblioteca. Entonces saca un libro de la biblioteca y tenemos el ritual de que ese libro que ella saque de la biblioteca se lee en la casa los viernes en la noche. Y no voy a estar. Entonces ya está furiosa. ¿Ya? Y está mal genio, porque ya le dijimos que yo no iba a leer el libro por menores de paternidad. Pero por menores totalmente domésticos que son parte de la vida, que en el fondo, pero va a estar tu marido y tu marido le puede leer el libro, ¿no? Sí, pero los libros son en francés y mi marido no habla francés y yo hablo francés. Entonces hay un problema técnico. Perfecto, ya. Un problema técnico. Y hay algo muy sorprendente de tu vida. Tú hace muchos años que vives afuera, sí. Chasca chileno. ¿Hace cuántos? ¿20 años que te fuiste? ¿30? Me fui el 30 casi, pues me fui el 95, 96, hace 26 años. ¿Ya? Es una locura. Ya, y ahora con tu hija, tú dices que tienes una rutina que no te imaginas tu vida como era antes. No, se me olvidó cómo era mi vida antes. Se me olvidó, tengo como te lo juro. O sea, eres solo padre ahora. Sí, hay un bolero que es como yo nací el día en que te conocí. Sí, exactamente. Te lo juro que me pasa sí. un poco eso. O sea, yo como que no tengo mucha memoria. Es como antes de Cristo, después de Cristo, antes Leonora, después Leonora. El antes de Leonora me cuesta. ¿Cómo lo hacía yo? Me despertaba tarde, podía dormir. ¿Cómo era eso? Se me olvidó cómo era dormir tanto. Salgamos, vamos. Ahora todo cambió, es todo tan distinto. No me acuerdo cómo era mi vida antes, honestamente. ¿No te acuerdas? ¿Se te olvidó realmente? Se me olvidó realmente. A lo mejor tengo un problema mental, se me olvidó, no sé, te juro que se me olvidó. No sé pensar la vida si no es con ese ingrediente en la ecuación. Con tu hija. Claro, con el ingrediente Leonora. Y también, en el fondo, igual es bien curioso eso que no puedas, porque además tú eres un trabajólico, sí. Escribes, trabajas mucho, escribes mucho, sí. Eres además súper exitoso, esa es la realidad, digamos, te ha ido muy bien como guionista. Creo que ¿Quién mató a Sara? Es la serie más vista. Cuéntame, ¿cómo en Netflix? ¿Quién mató a Sara? Es la serie más vista de la historia de Netflix en lengua no inglesa. ¿Escrita por ti? Escrita por mí. Ya. O sea... Vi la llamada de Netflix invitándome a escribir una serie para ellos. Entonces yo estaba escribiendo el capítulo 1, el capítulo 2, cuando Leonora nació. Y tu hija es, cuando tú dices nació, tu hija es vientre subrogado, sí, que se conoce, ¿no? Mi hija nació a través de un vientre subrogado, exactamente. Yo hice paternidad subrogada. ¿Tú estabas ahí en el momento del parto? Sí, por supuesto. Ya, o sea, tú y tu marido estaban en el momento del parto. Y estuvimos ahí porque en el fondo la mujer que llevó a Leonora en su vientre autorizó a que estuviéramos. O sea, eso se tranza todo, se acuerda todo antes. Ya. Se acuerda todo antes, todo. Ella en ese sentido es súper riguroso, es muy acotado. La ley, porque obviamente la ley privilegia, favorece y le da todo el poder a la mujer, que es como tiene que ser. Entonces, cuando tú empiezas el proceso de una maternidad o paternidad subrogada, tú los primeros 6 meses te entiendes con el abogado
Ya. de la mujer. Primero de la Perfecto. mujer del óvulo y después de la mujer del vientre, que son dos mujeres distintas. Ya. Y te entiendes con sus abogados. Y esos abogados se entienden con tu abogado. O sea, hay toda una cosa muy establecida porque nada queda al azar, nada Ya. queda sin ser como previsto. Ya. Y de esa manera se pueden cumplir todos los estándares precisamente para evitar o para sacar de la mesa la discusión de si hay vulneración de derechos, si hay alguna, digamos, se está cruzando algún tema económico de por medio, de que lo estoy haciendo por necesidad, lo estoy haciendo porque no tengo, ¿me entiendes? Para sacar precisamente de la ¿Tú jugada no le todo eso. pagas a esa mujer? Yo no le pago a nadie, yo le pago a una agencia. Ya, Y la ok. mujer, de hecho, la mujer se había inscrito en la agencia 2 años antes de que yo llegara siquiera a hacer la primera llamada con la agencia. O sea, no es que las mujeres son llamadas porque llegué yo a pedir un servicio. Perfecto, perfecto, te entiendo. ¿La mujer te elige a ti como pareja? En el caso de la de los óvulos, sí. Ya. En el caso de la Ok. del vientre, lo que hace el match, digamos, lo que Sí, hace la sí. unión, son exámenes médicos. Ya. Porque hay que asegurarse de que no vaya a generar algún problema médico su organismo con nuestro material, digamos. Entonces, es un procedimiento médico Porque los espermios son de ustedes. de nosotros. Ya. Ahora, Exactamente. ¿qué sentiste tú cuando estuviste en el parto? Fue una cosa bien impresionante, porque yo advertí antes, yo veo sangre y como que me desmayo. O sea, yo cuando me tienen que sacar sangre o algo, yo miro por otro lado y me pongo nervioso y hablo y mareo a la pobre enfermera porque no puedo, tengo como una cosa. Ah, te ponía como, ya, pero en el fondo yo me pongo bien, usted no Exacto, se usted no preocupe, mira nada, no se como- preocupa, yo no le voy a hacer ni un problema, usted sigue pinche nomás, y hasta que me dicen, ya, terminamos. Y ahí me callo la boca y me voy humillado porque acabo de hacer el ridículo espantoso. Yo advertí que yo iba a estar muy atrasito Ya. porque podía yo terminar siendo un problema. Porque si yo me Lógico, desmayaba y o no algo, eras tú el- no era yo el protagonista de la situación en ese momento. Entonces, y no, pues fue al revés, fue maravilloso, porque además fue un parto súper rápido. Estaba el marido de ella también adentro, porque eso es una también de los requisitos en Estados Unidos, ¿Ya? que las mujeres que hacen esto, que digamos que llevan niños en su vientre, tienen que estar casadas y tienen que tener hijos previos de ella. Ah, ya. Obviamente, para saber por lo que van a pasar y tienen que tener toda una red, ellas de contención, de apoyo. Entonces, estaba el marido de ella, estábamos nosotros al otro lado de la cama y se había acordado por contrato que era Anthony el que iba a sacar a Leonora y si yo estaba en condiciones, yo cortaba el cordón. ¿Ya? Pero estaba la salvedad de que podía ser Anthony también el que cortaba el cordón ¿Ya? por si yo estaba con una asistencia médica a un costado de la cama. Y no, al revés, fue una cosa maravillosa. Te surgió natural. Duró 20 minutos, la mujer, ella pidió que pusiéramos música, entonces había música. ¿Qué pusiste? Ella eligió la Ah, música, ya, una música perfecto. súper relajante. Ya. De pronto me di cuenta que eran puras mujeres doctoras, hasta que de pronto, te digo, duró 20 minutos y la doctora dijo, Anthony, es tu turno. Y Anthony sacó a Leonora y me dijo, ok, ¿puedes? Sí, puedo. Me pasaron la tijeta, corté Oh. y fue muy lindo, fue maravilloso. Ahora, ese momento es luego de un largo camino. Larguísimo. Largo camino para poder ser padre, ¿no? Sí. De alguna manera como un empeño, una lucha. Una odisea. ¿Cuánto tiempo duró? 5 años y algo. 5 años y algo. Y aquí engancho un En poco. todo, en todo, en el proceso de adopción y No, después... o sea, desde que dijiste, oye, ¿quién dijo? ¿Quién fue usted? ¿Tú o Anthony? Anthony. Anthony, Pero no estamos casados. ¿ustedes están casados hace cuánto tiempo? Desde que nos permitieron, desde 2014. Pero ustedes son pareja hace 20 años. Hace casi 21 años, claro. 21 años. ¿Y quién dijo, Anthony? Un día te dijo, hoy quiero... podríamos Cuando ser llevábamos papás. 3 años juntos, 3 más o años, menos, ya. hace muchos años atrás, ¿Sí? Anthony fue el primero que dijo, bueno, vamos a ser papás, ¿no es cierto? Ya, po. Y tú? y yo le digo, Anthony, yo cuando vivía solo, que yo viví muchos años también solo, a mí se me morían hasta las plantas. O sea, yo no sé cuidar a alguien. ¿Sí sabes? No sé, pero ¿cómo sabes tú que yo sé? Y empezó una discusión larga, que se fue obviamente, digamos, derivando en años de conversación, hasta que llegó
un momento en donde empecé como a sentir esa necesidad también. Fue una pulsión, es una cosa bien, no sé muy bien ni siquiera cómo ponerle en palabras. Empecé a sentir la necesidad y empecé a imaginarme y empecé a fantasear con la idea y además Anthony es un maravilloso papá, maravilloso, y yo lo intuía desde antes, siempre. desde antes. Entonces también hay una cosa como de ¿por qué por egoísmo voy a privar a esta persona que amo? Y claro, los conversos solemos ser los peores después, porque ahora el más obsesivo soy yo. Es cierto, siempre pasa eso. Siempre pasa eso. ¿Tendrá algo habrá tenido que ver con tu cabeza de chileno, de conservador también, de a lo mejor de, no sé, pues de nunca permitirte una cosa así, de nunca haberlo pensado? Mira, yo te voy a ser súper honesto. Yo estaba dispuesto a quedarme solo, o sea, a no tener pareja y a quedarme solo el resto de mi vida por una devoción a mi trabajo. Porque no es fácil estar al lado mío por mi obsesión de trabajo, por mi rutina de trabajo, por lo entregado que soy a lo que hago. Porque para mí mi trabajo no es un trabajo. O sea, yo no pienso que voy a trabajar cuando voy a escribir. Para mí escribir es mi manera de existir. Entonces yo necesitaba tener a alguien al lado que pudiera entender eso, primero que todo. Porque claro, eso me ha privado de cumpleaños, de años nuevos, de fiestas, de vacaciones, de un montón de cosas. Lo que pasa es que con el tiempo, con la vejez, con las canas, vas aprendiendo un poco como a domesticar también eso y a decir, ya sabéis que entre mis 20 y mis 30 no me acuerdo de la vida. Solamente me acuerdo del teclado del computador. Ahora voy a ir matizando y desde que llegó Leonora, muchísimo más. Porque me interesa mucho más leerle el cuento en francés que mandar el capítulo a Netflix, obviamente. Ahora, contemos un poco, enganchemos tu historia también con el libro Gente como yo, que es un libro cuéntanos un poco de qué se trata esto y cómo se engancha con tu vida, digamos. A ver, para eso tengo que retroceder hasta el año 2018. Yo estaba en pleno proceso de adopción de niños y me llaman de Storytel, que es una casa productora europea, que ellos hacen audiolibros y estaban empezando a hacer audioseries. O sea, querían hacer como sus productos originales. Y convocaron a 10 escritores alrededor del mundo y uno de esos fui yo. Entonces me dijeron, oye, queremos que nos escribas una audioserie. Y le dije, lo siento, no tengo cabeza para hacer esto ahora. No me da para ponerme a inventar, estoy en pleno proceso de adopción y de verdad lo estoy pasando súper mal y no me está funcionando y no tengo cabeza, se los agradezco, busquen a otro escritor. Y la persona de Storytel me dijo, ¿por qué no me escribes de eso? ¿Por qué no escribes de eso que estás pasando? Esto lo tienes que inventarlo. Úsalo como terapia. Y me gustó la idea. Y dije, a ver, déjame tratar. Y entonces, en el día, yo vivía la historia de Gente como yo y en la noche la escribía. La ficcionada, por supuesto, porque no es una autobiografía. Lo que le pasan cosas terribles. En mi libro los personajes en un momento se separan, se pelean, ¿verdad? Los papás no lo aceptan. Nada de eso me pasó a mí. Pero todos los procesos emocionales que yo iba viviendo durante el día, las ilusiones, las frustraciones, los conflictos, las peleas, los fracasos, yo lo iba traspasando en esta historia de mentira que en el fondo Pero la emocionalidad es tuya. Totalmente mía. Y la experiencia de frustración y lo que Por decís eso no lo puedo leer, el libro. ¿No lo puedes leer? No lo puedo leer. Cuando se salió la publicación, porque fue súper exitoso la audioserie, tan exitosa fue que después la misma Storytel hizo la versión en inglés de la audioserie, que se llama People Like Me, que fue súper exitosa también, y a raíz de todo ese éxito recibí la invitación de Penguin Random House para sacarlo como libro. Entonces, cuando me llega el texto para darle la última revisión antes de que se fuera a imprenta, yo dije que lo había leído y que lo había... No pude pasar de las primeras 40 páginas, no pude. Porque, ¿qué es lo que en tu proceso, en el proceso que tuvieron ustedes como adopción, qué es lo que pasó? ¿Por qué en el fondo, no sé, porque uno piensa, desde el prejuicio, ¿no? O sea, ustedes son... Sí, uno decía, no, es que somos una pareja homosexual, pucha, pero ustedes son exitosos, o sea, les va bien, tienen un súper buen contexto. Nada de esas cosas importa. Nada importaba, nosotros pensábamos que sí, nada importaba, pero te empiezas a enfrentar a cosas micro y macro.
Ya. Micro, ponte tú, que la trabajadora social que hace el informe fue 12 veces a la casa. Y después descubrí con amigos amigos heterosexuales que adoptaron que bastaba con una. 12. Y nos revisó hasta debajo del colchón. Y se metió en los closets. Y entonces me sentía violado y me sentía Humillado. humillado. O sea, ¿pero qué está esperando encontrar esta señora? ¿Qué quiere? ¿Qué? Entonces, esta angustia permanente de, tengo algo que no debiera tener en mi casa, Claro. que va a hacer que todo esto Claro. se eche a perder por mi culpa. O sea, y me empezó, miraba el closet como con pánico. Y me decía, pero espérate, es mi closet, es mi casa. Yo puedo tener en mi closet Lo que quiera. Lo que quiera. ¿Por qué Obvio. Entonces, después en lo macro, después empiezan los conflictos internos de, ok, las parejas del mismo sexo, los niños... Claro, porque hay que explicar que tú querías adoptar primero. Sí, bueno, eso Ustedes eso partieron es lo que- por una adopción. No, es que esa era nuestra alternativa, punto. Ya. Yo era adoptar y además queríamos adoptar parejas de hermanos, que son los más problemáticos siempre, porque a veces hay que separar a las parejas de hermanos. Entonces nosotros queríamos adoptar parejas de hermanos. Ya. Y entonces sí, pero las parejas homosexuales, las alternativas que tenemos para ellos son niños con problemas. ¿Qué significa problema? Bueno, niños con VIH, o niños que tienen que hacerse operaciones a corazón abierto, o niños con impedimentos físicos. Entonces, hay un segundo en tu corazón y en tu mente que tú dices, yo no quiero eso. Pero después te sientes el peor ser humano del mundo por haber, durante un segundo, haber pensado, yo no quiero eso. Entonces tú dices, por supuesto, no hay problema, quiero el niño con VIH. Pero al siguiente segundo dices, ¿por qué tengo que tener un niño con VIH? O sea, ni siquiera puedo ponerlo en palabras Todo sin tremendo. quebrarme. Porque Tremendo. entonces después, en el auto de vuelta a la casa, mudos los dos. Y entonces, Anthony, ¿cómo te sentiste tú? Cállate porque no quiero hablar del tema porque me sentí el peor hombre del mundo. Entonces, después empieza la pelea entre uno. Porque entonces, pero Anthony, pero es que vamos a aceptarlo. Sí, vamos a aceptarlo. Pero ¿tú de verdad quieres que nuestra paternidad se convierta en eso? O sea, entonces te empiezas a verbalizar cosas que tú no quisieras verbalizar, y entonces todo se te devuelve a ti, soy el peor ser humano del mundo, siquiera por estar pensando esto. Y ya, y eso fue durante mucho tiempo, y ya lo peor que fue, yo creo que fue el tiro de gracia, donde la situación ya no yo la paré, fue cuando la trabajadora social, la misma que nos había revisado 12 veces el closet y la cosa, ¿verdad? En nuestra casa nos dice, mira, no hay realmente muchas posibilidades, y en el caso remoto de que esto sí sucediera, el niño o la niña tendría que tener sobre 7 años, porque el niño tiene que saber hablar. Y le digo, ¿pero por qué tiene que saber hablar? Explíqueme por qué tiene que saber hablar. Yo soy escritora, me encantaría poder leerle cuentos desde chico o chica. No, es que tiene que saber hablar y no podía decirlo. Se notaba que había algo que no me estaba queriendo decirlo. ¿Qué pasa? Dice, es que tiene que saber hablar por si tiene que hacer la denuncia. Y yo, ¿qué denuncia? Y ahí Anthony, que es mucho más avispado que yo, dijo, nos están diciendo que en el fondo nosotros lo vamos a violar. Y el niño tiene que ser capaz de denunciar si nosotros lo vamos a abusar. Y la trabajadora dijo, exactamente. Y yo ahí entendí que los últimos, en el fondo, 4 años, yo había sido visto en Chile, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa del Este, en Asia, que fueron todos los países que tratamos de adaptar, yo había sido visto como un pedófilo. Yo había sido visto como un sujeto posible de abusar. Y por eso me habían revisado 12 veces el closet, y por eso me habían pedido 10 cartas de recomendación en vez de 3, las legales. Por eso entonces ahí fue como cuando las piezas del rompecabezas se terminan de armar y dije, Y lo único que atiné a decir fue, tiene 10 segundos para salir de mi casa. Y la mujer agarró y se fue. Y en ese momento yo cerré la puerta y le dije a Andrés, ¿sabes que se acabó? No puedo más. O sea, no puedo más. No puedo más. Hemos gastado una fortuna en abogados,
Y Olvidar de la Plata. Hemos gastado Sí, no, nada. Todo. 4 años de vida No, o sea, claro. para terminar en esto. Entonces fue muy atroz, fue muy difícil. Entre medio yo escribía gente como yo, ¿ah? O sea, entre medio de todo eso escribía Todo eso. esto lo estabas escribiendo en el interín. En el interín escribía todo eso. Y además fue súper difícil porque cuando yo como escritor estaba escribiendo un libro y como escritor me di cuenta que ya mi libro se tenía que acabar. Pues ya estaba llegando al final. Y en mi vida real no estaba ni cerca. Y me dio una rabia y me dio una envidia por los personajes que no me había pasado nunca en la vida. Odiaba a los personajes. Les tenía celos. Porque decía, mira qué injusto que el que lo está escribiendo su historia está siendo súper bueno con ustedes. Porque le estoy dando un final y van a tener un final a la altura. Y el que está escribiendo mi vida, pues está tanto pésimo. Y no tengo ni siquiera la posibilidad de ver una luz al final del túnel. Y por eso nosotros empezamos todo el tema de la paternidad subrogada con una rabia, a tal punto que hubo un momento que la coordinadora de todo esto nos dijo, perdón, ¿ustedes tienen un problema conmigo? Ah, ya, usted ahora ya como... Ladrábamos. Le ladrábamos. Porque nosotros no queríamos estar haciendo eso. ¿Por qué tengo que estar haciendo yo cuestiones con abogados y 6 meses de papeleos de abogados? Porque si lo que yo quiero es un niño, lo que quiero es una niña que yo sé que está en algún orfanato. Claro, sé que, claro. ¿Me entiendes? Sí. Era una cosa... Y entonces después me sentía pútrido de estar haciendo esto y de no estar con un niño... Fue un proceso súper complicado. Ya, y ahí... Y todo esto para que después entonces una ministra diga, es que la gente tiene que comprar guagua. Por eso salté como una pulga asesina cuando la ministra Orellana dice cuando eso. hacen esos comentarios, ¿me entiendes? Porque tú no puedes hacer ese comentario. No puedes hacer ese comentario, porque cuando tú haces un comentario así abarcas a toda la gente que ha hecho ese proceso y entre esa gente está la gente como yo, como el libro, que ha enfrentado esto desde otro punto de vista. Entonces no puede, simplemente no puede. Ahora, igual es como... está fuerte escucharte porque además tú eres alguien que ha tenido conciencia de la, digamos, de la discriminación, o sea, eres una persona política en un sentido que no era una persona que va por el mundo como, digamos, sin entender lo que pasa. No, entonces, por desgracia... siempre o sea, como que eres consciente. Entonces, sí, y lo proceso y lo claro, puedo anticipar además. Exacto, pero en el fondo esta cuestión te pasó por otro lado, te vino como no sé, pasó algo que realmente te conmovió de verdad. O sea, ¿qué pasó? ¿Entendiste como a cabalidad cuál es la discriminación? Como que quiero entender qué es el quiebre, porque te quebró esta cuestión en algún momento. Me quebró, yo creo que fue... A ver, yo soy una persona, lo que los gringos llaman los doers, o sea, las personas que hacen las cosas. O sea, yo soy una persona que hace. Y soy como los caballos. No sé si es porque soy Tauro, no sé, pero tengo gringola, entonces digo, yo quiero tal cosa y voy, calladito. Me puedo demorar años, me preparo, estudio si tengo que hacerlo, hasta que llego. Entonces, hay algo en mí, correcto o incorrecto, no lo sé, que asume que yo siempre voy a conseguir eso que yo deseo conseguir. ¿Entiendes? Así me demore 45 años en llegar. Pero hay como una tranquilidad mental de mi parte de que si yo tomo las riendas de algo, voy a llegar a eso. Y aquí tenía como empecé el proceso como con esa mala concepción de decir, bueno, obvio, voy a contratar 2 abogados muy buenos, vamos a irnos con una agencia de adopción espléndida, ¿cuántas cartas quieren? 10, pues te voy a dar 12. ¿Quieres revisar mi closet? Pues revísalo 12 veces. Claro, pues necesitas que yo arme un catálogo con fotos de mi vida y con... Así va a ser el catálogo. ¿Me entiendes? Hay una cosa, porque yo sabía en mi mente equivocadamente que esto iba a tener un resultado, iba a llegar a puerto. Lógico. Y me di cuenta que no. Y me di cuenta que no, fue una bofetada. Y me di cuenta que no pasaba por mí, no pasaba por mis ganas, no pasaba... Yo estaba preparado para que me dijeran, no te podemos dar un hijo o una hija porque el formulario venía con un error. Perfecto. O faltaba el timbre. Pero no que en el fondo... Pero no que el problema era yo. Eso, tú eras el error. Yo era el error. ¿Y cómo soluciono eso?
Entonces ahí me vino el cortocircuito porque, claro, yo estoy acostumbrado a resolver. Entonces faltaba el timbre, pues yo voy y hago la fila y estoy 3 días si es necesario en la fila, Claro. hasta que me ponen el timbre. Faltaba que la carpeta, pues voy y la carpeta. No, el problema eres tú. El problema eres tú. La gente como tú no está autorizada. De hecho, yo cuando en un momento yo traté de hacer adopción en Chile, yo hablé con alguien del Sename. ¿En Chile también trataste? Claro, por supuesto. Yo incluso ofrecí construir un gimnasio en algún centro del Sename. No, te lo juro. ¿Pero por qué? Por no sé. Y hablé con una persona de una alta jerarquía del Sename. ¿Ya? Y la persona me dijo, tú en Chile, como gay, como homosexual, no tienes ningún derecho. Tú no asumes que aquí tú tienes muchas más posibilidades una pareja extranjera que tú. O sea, que ni siquiera pierdas el tiempo. Trataron pésimo, pésimo, pésimo. Entonces fue eso y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces todo, en el fondo, el problema era yo. Y eso no tengo cómo solucionarlo. Porque además tampoco me interesa solucionarme. Me encanto como soy. ¿Entiendes? No Porque no tengo tenés ningún problema. No tengo ningún problema. Básicamente. Entonces, ¿qué hago? Entonces me encontré en una situación imposible de resolver. Tremendo, no. Ya, vamos a seguir conversando con el Chasca Valenzuela, vamos a hablar de eso, de por qué saltaste como pulga, ¿cómo dijiste? ¿Como pulga atómica? ¿Qué dijiste? No sé ni lo que digo Ya, a veces. En el fondo tiene que ver con los dichos de la ministra Orellana a raíz de los vientres subrogados. Vamos a ver cuál fue el entrevero que hubo también con respecto a estos dichos. ¿Qué realmente le molestó al Chasca Valenzuela? Vamos y volvemos, veamos antes lo que tiene para decirnos WOM. Estás en Vía X.